El arte de la guerra de Sun Tzu es un libro que fue escrito hace más de 2000 años, aproximadamente entre el año 400 al 300 antes de Cristo. Este libro fue escrito. Es uno de los mejores libros sobre estrategia que se han escrito, quizás sea el mejor. Con base a este libro se han escrito decenas o cientos de libros en política, en negocios, en mercadotecnia y en deportes. Algunos de los títulos son El arte de la guerra en Wall Street, El arte de la guerra en los negocios, El arte de la guerra en la mercadotecnia, que es el libro de Jack Trout y Al Ries. Incluso algunos ejércitos tienen este libro para que sus soldados puedan leerlo. Por ejemplo, el ejército de Rusia, la Academia Militar de West Point de Estados Unidos, también es obligatorio leer este libro. Varios escritores también se han basado en este libro para escribir sus libros. Por ejemplo, tenemos a Robert Greene, famoso autor de Las 48 Leyes del Poder, El arte de la seducción, Ley 50, Maestría y otros libros. Él se ha inspirado mucho para escribir este libro. Este libro también lo relaciona mucho con el libro del Príncipe de Maquiavelo, porque hay ciertas tácticas, los dos son aplicables a la política. El Príncipe es más política, pero este libro es puramente estrategia, pero no se basa solo en estrategia militar, estrategia de guerra, sino que abarca más una vida cotidiana. Estas ideas pueden ser adaptadas para una vida diaria, para el desarrollo personal de una persona y para el desarrollo de una corporación o empresa. Entonces, ¿por qué es importante leer este libro? ¿Y quién es Sun Tzu y por qué es tan famoso? Bueno, cuenta la historia de que Sun Tzu pertenecía al estado de Qi. Cuando escribió este libro, su fama fue llegando a diferentes estados. En algún momento, el rey del estado del Wu mandó a llamar a Sun Tzu para que se hiciera cargo de su ejército. Sun Tzu llegó hasta el estado de Wu, se presentó con el rey y el rey le explicó la situación y le dijo que quería que aceptara quería que le enseñara si era real lo que había escrito en su libro. El rey le dijo: he leído tu libro del arte de la guerra y he leído los 13 principios de tu libro y me gustaría comprobar que esto es real. Sun Tzu aceptó el reto, pero el rey no se lo puso fácil. El rey dijo: quiero que me demuestres que esto es real con, con las concubinas que yo tengo, ¿sí? Quiero que demuestres y las adiestres sobre el arte de la guerra. Para Sun Tzu, sin duda, esto fue un gran reto, porque él estaba acostumbrado a manejar soldados, guerreros, no concubinas. Sin embargo, aceptó el reto, de tal manera que eligieron a 180 concubinas, entre las más hermosas de las que tenía el rey, y las dividieron, y Sun Tzu las dividió en dos compañías, en dos grupos, colocando a cada grupo una líder, ¿sí? Las dos líderes que tenían las dos compañías eran las favoritas del rey. Cuando Sun Tzu hizo esto, les enseñó las tácticas, las maniobras que ellas debían ejecutar, dio las instrucciones y repitió varias veces, explicó. Dadas las instrucciones, al terminar dijo Sun Tzu: ¿está todo claro a las concubinas? A las líderes de las dos compañías, y ellas respondieron que sí estaba todo claro. Entonces Sun Tzu dijo: al sonar los tambores, ustedes deben ejecutar las maniobras explicadas. Y ellas dijeron que sí. Cuando Sun Tzu dio la orden de que los tambores sonaran, las concubinas se echaron a reír. Bien, dijo Sun Tzu, está visto. Cuando las órdenes no son claras y estas no se obedecen, la culpa es del general. Y sin duda él estaba aceptando su error, estaba tomando como suyo ese error, y de tal manera que volvió a explicar.
dio nuevamente las instrucciones y volvió a explicar varias veces. Nuevamente les preguntó a las concubinas, ¿está todo claro? Y ellas respondieron que sí. Entonces dijo Sun Tzu, cuando suenen los tambores, ustedes deben ejecutar lo que ya se ha explicado. Sun Tzu dio la orden para que los tambores sonaran y nuevamente las dos concubinas se echaron a reír. Bien, dijo Sun Tzu, cuando las órdenes son claras y estas no se obedecen, la culpa es de los generales. En este caso, él estaba nombrando como habían nombrado como generales, como líderes a las dos concubinas. En ese momento ya la culpa era de ellas, porque las instrucciones ya se habían dicho dos veces, varias veces en realidad, y no se habían obedecido. Sun Tzu fue muy claro y estaba diciendo que esta vez era culpa de las dos concubinas. Entonces él dijo, solo hay una medida para que se tomen esto en serio, y la medida es que Sun Tzu mandó ejecutar a las dos concubinas para que las demás concubinas de las dos compañías se lo tomaran en serio y no como risas. Cuando el rey de Wu se dio cuenta de esta acción de Sun Tzu, detuvo a Sun Tzu y dijo, no, no quiero que les quites la vida porque yo no podría vivir sin ellas. Sun Tzu le respondió al rey, cuando el general ha tomado posesión del ejército, ningún gobernante puede quitarle ese poder. Cuando el rey de Wu escuchó estas palabras de Sun Tzu, supo y le dejó claro que de las capacidades de Sun Tzu y sabía lo comprometido que Sun Tzu estaba con el arte de la guerra. En ese momento el rey de Wu dejó seguir a Sun Tzu de tal manera que Sun Tzu terminara con su trabajo y desde ese momento nombró a Sun Tzu como general de todo el ejército del estado de Wu. Y esto es una introducción para conocer un poco más acerca del trabajo de Sun Tzu y por qué este libro es uno de los mejores libros sobre estrategia que se hayan escrito. He leído este libro más de 15, 20 veces quizá, y siempre hay algo que aprender. Algunas de las máximas de este libro son: conoce a tu enemigo como a ti mismo y en 100 batallas nunca estarás en peligro. Sun Tzu dice, toda batalla es ganada antes de ser peleada, y esto es una regla aplicable en la vida real. Cuando una persona quiere hacer algo pero está con la duda, bueno, es prácticamente como si hubiera fracasado en ese algo. Cuando alguien quiere hacer algo, debe estar completamente convencido de que va a poder hacerlo, ¿sí? De que no hay otra opción, es ganar o ganar. Entonces así es como podemos aplicar las reglas de este libro, las máximas de este libro, a nuestra vida diaria. Otra de las reglas es: toda guerra se basa en engaño. Todo es prácticamente engaño. Hacerle creer al enemigo, dice en algunas partes, hacerle creer al enemigo que estamos cerca de él cuando en realidad estamos lejos, hacerle creer que somos superiores cuando en realidad somos inferiores, provocar al enemigo, todo se basa en engaño, ¿sí? Entonces, y esto lo aplican mucho las empresas. Entonces, las empresas en las estrategias de marketing, por ejemplo, saben con quién pueden, un claro ejemplo es entre Coca-Cola y Pepsi, saben en qué momento se pueden atacar una a la otra porque conocen sus tamaños, ¿sí? Se miden entre ellas. Y lo mismo pasa en los negocios, prácticamente es eso directamente. En política se ve mucho, pero también son reglas que podemos aplicarla a nuestra vida diaria. Hay muchísimas lecciones, pero les podemos mencionar algunas de las principales. Por ejemplo, Sun Tzu habla de que hay algunas bases para saber en qué momento una batalla es dada por ganada o por perdida, y cuáles son algunos factores que influyen en en saber si una batalla va a ser ganada o va a ser perdida. Algunos factores son, por ejemplo, la ley moral, el cielo, la tierra, el comandante,
el método y la disciplina. ¿Y qué es la ley moral? Dice, la ley moral hace que la gente esté de completo acuerdo con su gobernante, de modo que lo seguirán con desprecio de sus vidas, sin desmayo y ante cualquier peligro. El cielo, ¿qué es el cielo? Cielo significa noche y día, con frío y calor, y en todos los tiempos y estaciones. Tierra, abarca las distancias grandes y pequeñas, en el peligro y en la seguridad, en terreno abierto y en pasos estrechos, en lo que depare la vida y en la muerte. Esos son algunos de los factores que aplican a la hora de saber si una batalla es ganada o es perdida. Pero son muchísimas las variantes que existen para saber en qué momento una persona puede, o una persona, un ejército, un general puede ganar o perder la batalla, o puede ganar o perder algo. Los factores son infinitos realmente, influyen muchísimos. Entonces, influye el terreno, influye el general, influye los subordinados, influye las estrategias, influye la temperatura, la tierra, inclinación, si hay pantanos y todo eso, este libro lo explica. Y lo mismo sucede con la vida diaria, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, alguien que se dedica a correr maratones, alguien que se entrena durante 5 años va a tener mayor probabilidad de ganar que alguien que nunca se entrena y que va solo a competir porque se le ocurrió. Entonces todo eso es preparación y eso es conocer al enemigo como uno mismo. Entonces, si la persona que ya se la pasó entrenando durante 5 años sabe que tiene un contrincante que nunca ha entrenado, esa persona que tiene 5 años de experiencia conoce a su contrincante, esa persona que tiene experiencia sabe que su contrincante realmente no es un buen rival para él, ¿sí? Entonces todo eso es estrategia, eh, pero hay muchísimo que nosotros aplicamos en nuestra vida diaria que no tenemos realmente los, la seguridad de que sea funcional, de que así se haga y que este libro sí la tiene. Entonces aquí podemos sacar muchísima información y es un libro que se puede leer fácilmente, incluso en un día si se tiene unas cuantas horas, pero eso requiere mucho análisis, requiere muchísimo análisis y el análisis puede llevar días para comprensión. Bueno, entonces les voy a enseñar algunos de los ejemplares que tengo por acá. El arte de la guerra, esta es una versión pasta dura y es uno de los que más me gustan. De hecho, dentro de las versiones es el que más me gusta porque, bueno, aparte de ser pasta dura, tiene una letra grande, se entiende muy bien, es fácil de leer y este no tiene introducción, ¿sí? Luego tengo este otro por acá, que este es un libro un poco más pequeño, un poquito más pequeño, con la letra un poco más pequeña. Este no es pasta dura, es pasta blanda. Sin embargo, este sí tiene una introducción acerca de quién era Sun Tzu y es la historia que les dije al inicio. Este es fácil de leer también, los dos son fáciles de leer. Y esta es otra versión. También va directo al contenido, no tiene ninguna introducción. Este libro es un poco más grande, no porque tenga más contenido, sino porque en realidad tiene letra más grande y tiene más espacio, ¿sí? Tiene más definidos los principios y algunas páginas abarcan extractos muy importantes del libro en una sola página, ¿sí? Entonces, de los tres, solo este tiene una pequeña introducción de 2-3 hojas, ¿sí? Los otros dos vienen directamente al contenido de arte de la guerra. Ahora tengo una versión más por acá, que esta en lo personal es de las menos favoritas que tengo, porque la letra es bastante pequeña, bien pequeña la letra, casi del mismo tamaño, pero este tiene una introducción de varias páginas. Entonces
lo que en algún momento puede ser un poco confuso, un poco tedioso para muchas personas leer, porque estar leyendo eh, algo que realmente no querían, ¿sí? Es un poco cansado a veces. Entonces se habla mucho de la historia acerca de aproximadamente en qué fecha se escribió el libro El arte de la guerra, quién lo escribió, porque hay muchas teorías que dicen que Sun Tzu nunca existió. Sin embargo, tampoco hay pruebas contundentes de que eso sea cierto. Hasta el momento se sigue con que Sun Tzu sí fue un personaje, y pues estos son sus libros. Bueno, las tres versiones de su mismo libro, recomendadísimos sin duda, ¿sí? Y para todos que ven por primera vez estos videos, síganos en Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Saludos desde el antiguo Guatemala, adictos a la lectura.